Bueno, vamos a empezar entonces con el segundo video, correspondiente a la unidad 4 de Filosofía de la Historia 2020 del CRU. Bueno, la unidad 4 tiene, como yo le puse de nombre, de los márgenes al centro, para plantear cómo un conjunto de problemas que empezaron a emerger, inclusive muchos de ellos de manera anterior, o fueron partícipes, digamos, de la cuestión del giro lingüístico, sobre todo la cuestión de género, cómo ese conjunto de problemas que aparecían como en la periferia de la reflexión filosófica o en la periferia, digamos, de la reflexión historiográfica o teórico-filosófica sobre la historia, empezaron, digamos, al conjunto de problemas que emergen, digamos, en mediados de la década del 60, principios de la década del 60, y que se van, digamos, cada vez van tomando más centralidad en la cuestión, digamos, de la reflexión historiográfica. Entonces, el primer conjunto, digamos, la cuestión que yo quiero plantear acá es la cuestión de tiempo y espacio, ¿no? Entonces yo, ¿qué digo? Bueno, una de las formas de pensar esta cuestión del sentido que yo planteé, digamos, en realidad la pregunta por el sentido siempre tiene una cierta reminiscencia metafísica y sustantiva, pero a mí, digamos, no me interesa, digamos, no es que no me estresa especialmente, digamos, esa cuestión. Pero sí, digamos, por eso digo, la planteo como que eso puede ser tomado como un hilo conductor. Pero también podríamos pensar la cuestión de la temporalidad como hilo conductor y se remite al mismo conjunto de problemas, digamos. Sí, o sea, pero aparece la cuestión del tiempo. Pero una de las cuestiones evidentes que hay si uno recorre todos los autores, digamos, hasta inclusive por ahí hasta Hayden White, el problema del espacio aparece como totalmente ausente. E inclusive en Hayden White, el problema del eurocentrismo aparece como un problema periférico, digamos, ¿no? Aparece como al pasar, al principio en la segunda página de la introducción, no del prólogo, sino en la introducción, donde aparece el problema de la denuncia, digamos, de recupera, digamos, como parte del cuestionamiento, digamos, epistemológico a la historia, esa cuestión. Digamos. Entonces, no aparece como un problema central. Entonces, hay una pregunta ahí. ¿Cómo puede ser que el tiempo aparezca como una condición de posibilidad básica de toda reflexión histórica y por lo cual, digamos, ocupa un lugar central en la reflexión filosófica y teórico-filosófica sobre la historia e inclusive sobre la historiografía, pero el espacio aparece como un lugar, como un lugar donde no hay, o sea, como un significante que no aparece, como un signo que está como borrado, como anulado. No hay una preocupación por el problema del espacio. Esto es bastante contradictorio, por otro lado, con la propia práctica de los historiadores. Sobre todo en la segunda escuela de los Annals, ya aparece el problema del espacio como un problema central. ¿Está? Y el problema del espacio como un espacio global, como un espacio mundial. Entonces, hay, en ese sentido, digamos, la práctica historiográfica emergió, si quiere, o anticipó, o fue más, ¿cómo decirlo de alguna manera, digamos? Para no usar la palabra anticipación porque pareciera ser como que remite a una teleología. Pero claramente, digamos, en la propia práctica historiográfica, el espacio, ya a mediados del siglo XX, ocupaba un lugar central en la reflexión acerca de las condiciones de posibilidad. Sin embargo, la sofisticación del análisis del tiempo, o sea, tiempo y espacio aparecen como elementos centrales, inclusive mezclados en esta trilogía de conceptos de la corta, la media y la larga duración de Brodel, pero ambos conceptos son tan infradesarrollados o infratematizados o subdesarrollados, subtematizados en relación a lo que encontramos, por ejemplo, con la cuestión de la temporalidad y la espacialidad en la reflexión filosófica. Pero sin embargo, ya en la década de los 60, los 70, el problema del eurocentrismo, etcétera, empieza a ser crecientemente cuestionado en el conjunto de la disciplina humana. Y ahí no hay lugar a dudas de que hay una relación directa entre postestructuralismo y eurocentrismo.
Porque a pesar, digamos, después obviamente vamos a discutir el texto de Spivak y otros autores, se le puede hacer muchas críticas a la aproximación postestructuralista y de cómo todavía en ella se pueden encontrar muchos vacíos en relación al problema de los espacios no europeos. Pero ya, sin lugar a dudas, en la crítica, digamos, del postestructuralismo a las propias ciencias humanas, en relación a dos cuestiones que yo planteo acá abajo, que son el problema del sujeto y el espacio, en esas dos cuestiones, el sujeto por un lado y por otro lado el espacio, ya hay un montón de elementos como para empezar a tirar acerca de pensar una crítica en general a la ciencia humana en general y a la historia en particular. El eurocentrismo, como ustedes saben, bueno, no sé si conocen tal texto de Samir Amin y otros autores que ustedes pueden, clásicos, digamos, sobre este tema, pero a mí me interesa discutir específicamente la relación entre eurocentrismo y historia. Para ello me apoyo en un autor que no está traducido, que no está en el programa, por eso no lo puse, que no está en el programa, que se llama, perdón el ruido, se llama Arif Dirlik. Esperen un minuto que voy a agarrar y quiero dejar subrayada esta cuestión. Bien, entonces, siguiendo lo que plantea este autor, un poco me interesa que es un autor, si no me equivoco, es pakistaní, emigrado. Es muy interesante porque él es pakistaní, emigrado a los Estados Unidos, o sea, donde trabaja, pero se dedica a historia china. Entonces hay como un cruce, digamos, de disciplinas y de culturas, tanto en su propia biografía como en su obra, que es interesante. Entonces, ahí es interesante, yo lo utilizo para pensar esta pregunta acerca de cómo rescatar a la historia del eurocentrismo, ¿no? Entonces esa es una pregunta que me parece importante. Primero, eurocentrismo en el sentido, digamos, de una historia centrada en Europa y Norteamérica, que al mismo tiempo con la denuncia del eurocentrismo aparece claramente como esa matriz eurocéntrica también está implicada en la dominación masculina y en la dominación blanca, ¿no? Entonces, esa es digamos, la matriz eurocéntrica. Ahora vamos a ver un poco mejor. Entonces, por un lado hay un consenso alrededor del problema del eurocentrismo y de la crítica al eurocentrismo, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de la imposibilidad de salirse de esos marcos de pensamiento. Entonces, ahí está un poco la discusión en la cual se quiere centrar Dirlik. Está mejor. En la cual se quiere centrar Dirlik para pensar este problema. Entonces, por un lado tenemos la constatación de que el eurocentrismo es un poco el núcleo de la modernidad, ¿no? Y la historia parece estar en el centro de este núcleo moderno, ¿no? La historia parece ser fundamental de este núcleo de la modernidad. Entonces ahí hay un problema, porque el problema del eurocentrismo no es que se ha quedado periféricamente situado en Estados Unidos y la zona, digamos, en Europa occidental y la zona atlántica, Estados Unidos, sino que efectivamente el eurocentrismo aparece como un proyecto moderno global, ¿no? Entonces, y establece una cierta modernidad global, o sea, el eurocentrismo, es decir, la modernidad europea capitalista modeló y modela el conjunto del espacio mundial, más allá de que uno pueda o no tener la opinión que pueda tener sobre ese proceso, pero es indudable que el capitalismo del siglo XVI en adelante, y tal vez del siglo XVI sin lugar a dudas, a partir del descubrimiento de América, moldea la totalidad del espacio global a partir del desarrollo del capitalismo. Y el régimen epistémico, para decirlo de alguna manera, o el régimen de pensamiento, o la forma de construcción y apropiación y producción de conocimiento, es el eurocentrismo. O sea, por eso es la idea de una modernidad global, no la idea de una modernidad europea, sino pensar la idea de una modernidad global. Entonces, a partir de eso, la pregunta sería entonces constatamos eso y al mismo tiempo constatamos de que la historia ocupa un lugar central en ese proyecto. Entonces, la pregunta es si habría la posibilidad de centrar la historia de otra forma, ¿no? Es decir, o bien, si directamente no ya hay que salirse de la pregunta acerca de cómo centrar la historia de otra manera, sino preguntarse acerca del propio estatus
de la historia como una forma de conocer el pasado y el presente, ¿no? Bueno, hago un corte.